Ok, hola de nuevo. Vamos a revisar rápidamente el tema de control de microorganismos. Entonces, habrá que puntualizar algunas circunstancias antes de continuar. Habíamos hablado de los microorganismos que se encuentran en todos lados, desde una gota de agua en la cual pues, nosotros podemos observar pues, grandes cantidades de microorganismos, ¿no? En este pequeño video que me gustaría que revisaran a mayor detalle en la presentación que está en la plataforma, podrían dar cuenta de una gran diversidad de morfologías de microorganismos que podremos nosotros ubicar al microscopio pues inclusive en una gota de agua, ¿no? Entonces, microorganismos están en todos lados y pues prácticamente este video ilustra un poco de la diversidad morfológica de los diferentes microorganismos que podemos establecer, ¿no? Hablando a nivel macroscópico, pues podríamos nosotros entender una convivencia específica con los microorganismos a partir de el medio en el que nos desarrollamos, ¿no? Entonces, bueno, pues siendo un poco más específicos, en el cuerpo humano también podemos nosotros observar algunas diferencias con ello, ¿no? Pero bueno, aquí surgen como varias preguntas, ¿no? Si todo el tiempo estamos expuestos a microorganismos, ¿por qué no todo el tiempo estamos enfermos, ¿no? Y bueno, pues hay una razón también en este sentido y es que existe una convivencia coevolutiva que hemos desarrollado a través del tiempo en el cual, bueno, hemos generado también ecosistemas o lo que ahora conocemos como microbiomas, como parte de nosotros para la convivencia con los diferentes microorganismos, ¿no? De tal manera que dentro de estos pequeños ecosistemas o pequeños microbiomas podemos albergar virus, bacterias, hongos, algunos otros eucariontes, hablando de los protozoos. En zonas tan específicas como sistema respiratorio inferior, en algunos momentos en el superior, en el inferior, en la boca, en la piel, ¿no? En toda la parte del tegumento, en la zona genitourinaria, en el intestino, en el estómago. Entonces, pues toda vez que nosotros identificamos un microbioma, pues va a haber también una gran diversificación de los tipos de bacterias que se localizan en estas zonas, ¿no? Sin embargo, hay zonas que son conocidas como zonas libres de microorganismos, en las cuales vamos a estar hablando un poquito de ellas. La primera sería la sangre. La sangre es una zona libre de microorganismos. Esta zona, pues definitivamente no tiene que estar expuesta a ellos, dado que tenemos un gran problema, ¿no? Conocido como esta terminología que habíamos nosotros platicado acerca de las bacteriemias o de las septicemias, que es justamente el encontrarse bacterias en el torrente sanguíneo y que a través de la segregación de exotoxinas provocadas por las mismas bacterias podrían estar causando pues algunos problemas sistémicos. Pero bueno, no son los únicos, también hay parásitos que corren en el torrente sanguíneo y que pueden albergarse tanto en células blanco como en los eritrocitos, ¿no? Un ejemplo de ello sería el caso de Plasmodio con la enfermedad del paludismo o también conocida como malaria. Eh, Algunos otros parásitos intracelulares, como es el caso de Trypanosoma cruzi o Trypanosoma brucei, estas enfermedades conocidas como enfermedad del sueño o el mal de Chagas, o enfermedad de Chagas. Entonces, pues vamos a ver que definitivamente estas zonas pues deben de estar libres de microorganismos, dado la importancia que tiene el sistema de irrigación para los nutrientes, ¿no? Otra de las zonas libres de microorganismos sería el líquido cefalorraquídeo, pues, o también conocido como líquido cerebroespinal, dado que corre por toda la columna. Entonces, este líquido que baña todo el encéfalo y toda la médula espinal, definitivamente es una zona libre de microorganismos. También, pues parte de, de esta función que tiene el líquido cefalorraquídeo, pues es
en un punto de amortiguamiento, ¿no? En el caso del cerebro, de aportación de oxígeno, de nutrientes, ¿no? Entonces, de comunicación en ese sentido. Y pues circula, recordemos que circula por los espacios subaracnoideos, ¿no? Y los ventrículos cerebrales y el canal este, ependimario, que es esta zona que le da irrigación a toda la parte del líquido encefalorraquídeo, ¿no? Entonces es una zona en la cual pues no debe de existir microorganismos. De hecho, una prueba diagnóstica para las complicaciones sistémicas por algunas bacterias, pues es justamente la extracción del líquido cefalorraquídeo para cultivo y bueno, de alguna manera tener esta certeza de que ya existe un problema o una complicación de los diferentes microorganismos en esta zona, ¿no? Otro es el líquido sinovial, este líquido que se encuentra justamente en las zonas adyacentes a los huesos y que, bueno, pues recordando un poquito, también es conocido como líquido articular o también es conocido como líquido espeso, ¿no? En las articulaciones. Eh, Su principal función es de amortiguamiento, ¿no? Entonces, principalmente en estas zonas, la complicación de tener algunos patógenos, pues tiene como consecuencia, pues pérdida, inflamación o hinchazón de las articulaciones y en algunas bacterias podría estar inclusive provocando algún tipo de arteritis, ¿no? Entonces, eh, estas zonas también son conocidas como zonas libres de microorganismos. Otra de las zonas que tienen que ser, bueno, que son conocidas como eh, zonas libres de microorganismos, pues es la pleura, esta parte que es una membrana serosa, recubre principalmente las paredes de la cavidad torácica y de los pulmones, y, y bueno, es una zona, toda vez que reviste a esta zona importante, tiene principalmente dos capas que forman esta membrana, ¿no? Entonces, pues es una zona también libre de microorganismos. Eh, el- Su principal función es esta, la de protección, la de cobertura, pues en toda la zona de, este, de los pulmones. Entonces, eh, re- aquí habrá que señalar un punto importante y es que algunos microorganismos pueden viajar a las zonas inferiores en la tráquea, aunque son, hablando en términos de medición de la cuantificación de microorganismos, es mucho menor la cantidad de microorganismos que se establecen en las zonas inferiores, ¿no? Pero bueno, en algunos momentos también hay contacto con ellos, ¿no? Las mismas vellosidades de la tráquea eh, aprovechan este sistema de retención para poder eliminarlos por los linfocitos, en general por las células blanco, la identificación de patógenos y la eliminación de los mismos, ¿no? Entonces, pero bueno, pues son zonas que sí definitivamente deben de estar libres de microorganismos, hablando en términos de la zona pleural. Otra de las zonas, pues es la zona de los riñones, los ureteres, la uretra, y la vejiga en menor proporción. Hay una cantidad baja en los hombres de cantidad bacteriana en la vejiga, pero en el caso de las mujeres es más abundante. De hecho, la cuantificación de lactobacilos en la vejiga en el caso de las mujeres es muchísimo mayor y hay zonas transitorias en edad que se mantienen o se establecen con una mayor abundancia y que, bueno, cumplen también funciones ahí simbióticas, ¿no? Pero bueno, pues las complicaciones también por la presencia de estas bacterias, pues pueden provocar inclusive daño en los riñones, inflamación, dolor, ardor, hinchazón, ¿no? Entonces, en toda esta zona, pues definitivamente también son zonas libres de microorganismos y bueno, pues no deberían de mantenerse en estas zonas, ¿no? La zona, también del peritoneo, aquí traté de buscar una menos llamativa, pero hablando en zona del peritoneo es prácticamente una de las zonas también que son libres de microorganismos y que en las cuales pues no deben de existir microorganismos en esta zona, ¿no?
Muy bien, bueno, ya hablamos de estas zonas estériles y hay que definir algunos conceptos básicos para el control de los microorganismos. Uno de ellos es el de esterilización, el de desinfección y el de antisepsia, ¿no? Entonces vamos a tratar de revisar estos términos y vamos a comenzar con el de esterilización. Cuando nosotros nos referimos al término de esterilización, lo conocemos como la destrucción total de los microorganismos. Aquí hay una eliminación definitiva de los microorganismos en el ambiente, incluyendo algunas formas resistentes. Vamos a ver más adelante en el curso de microbiología que existen también algunos mecanismos de evasión eh, que también conocemos como formas resistentes al ambiente, como son las esporas bacterianas, algunas micobacterias que también tienen en sus capas de la zona de la pared eh, bacteriana, pues cierta resistencia que les permite mantenerse en el ambiente, ¿no? En el caso de los virus, pues algunos virus sin envoltura, los que son conocidos como virus desnudos, también pueden prevalecer en algunas superficies, ¿no? Hablando en términos de virus como el rotavirus o los calicivirus. Y en el caso de los hongos, por ejemplo, pues también generan esporas que pueden prevalecer en el ambiente y que a veces son difíciles de eliminar, pero en este sentido, cuando hablamos de esterilización, es justamente la eliminación total de estas formas resistentes, ¿no? Y bueno, pues para la esterilización manejamos principalmente cuatro áreas, la de esterilizantes físicos, radiación, vapor por gas y algunos esterilizantes químicos, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos. En el caso de los esterilizantes físicos, principalmente es por calor. Se puede dar por lo que se conoce como calor húmedo, calor seco, autoclave y tindialización. Cuando nos referimos a calor húmedo, es justamente a partir de este calor a través de las llamadas eh, vaporizaciones o estos vapores húmedos, ¿no? Que se pueden encontrar. Y en el caso de, permítanme un segundo. Estaba, ok, en el caso del calor seco, pues nos referimos principalmente a la exposición al fuego, ¿no? Literalmente algo que se expone al fuego como al rojo vivo para poder eliminar una cantidad importante de microorganismos, ¿no? En el caso del autoclave, pues es este calor por presión, ¿no? Y se utiliza principalmente la presión que se ejerce a partir de estas, este, eh, pues justamente autoclaves, ¿no? Y la tindalización que tiene que ver con la vaporización o eh, el, el vapor de agua a temperaturas bastante altas, superiores a los 100 grados, 110 grados centígrados, ¿no? Eh, También vamos a ver esterilizantes con agentes mecánicos, como es la filtración. En el caso de la filtración, pues puede ser filtración de líquidos y de gases. En este sentido, pues son normalmente los que se utilizan como agentes mecánicos para la filtración de gases y de líquidos, son los conocidos como los filtros EPA, eh, High Efficient Particle Arresting, que son algo así como arresto de partículas de alta eficiencia, que son, pues ahora con la pandemia y el uso de las mascarillas, se hicieron muy populares, ¿no? Estos filtros que tienen un diámetro bastante pequeño para justamente evitar la filtración de algunos agentes, ¿no? Que bueno, pues en el caso de los virus habrá que ver de qué tipo de virus se trata. Eh, no todos los virus pueden ser retenidos por estos filtros, ¿no? Pero bueno, en el caso del COVID sí hay una gran retención de ellos, ¿vale? Muy bien. También hay esterilizantes por radiación, ultravioletas, ionizantes o por microondas. En el caso de los ultravioletas, se dice que la exposición debe ser variable a 254 nanómetros de longitud de onda aproximadamente. En el caso de la exposición a radiación gamma, pues puede variar en términos de tiempo.
Y bueno, se utiliza también algunos agentes como es el vapor de gas a partir del óxido de etileno. El óxido de etileno, pues es un gas inflamable, explosivo y en ocasiones el tiempo de exposición, hablando en términos de trabajo, podría llegar a ser carcinógeno, ¿no? Entonces, sí está muy controlado el uso de la exposición de estos gases, pero se utiliza en la industria farmacéutica, se utiliza en los quirófanos, se utiliza en los laboratorios, en donde el nivel de esterilidad pues tiene que ser un grado alto eh, o eficiente para poder eliminar la mayor cantidad de microorganismos presentes, ¿no? Se utiliza formaldehído, peróxido de hidrógeno y el gas, el conocido como el gas plasma, ¿no? La esterilización bueno, hablando en términos, en principio de, de los que son esterilizantes por formaldehído, pues también está limitada este uso porque es un compuesto carcinógeno, ¿no? Entonces, en el caso del peróxido de hidrógeno, creo que es más frecuente, pero aquí hay una variante que es el de gas plasma, que pues principalmente es la vaporización del peróxido de hidrógeno para poder tener una gran retención de productos de radicales libres radiactivos que pueden estar incidiendo en los microorganismos. Eso es a lo que conocen como gas plasma, pero, pero bueno, pues sí dependerá de las condiciones de, este, de eliminación de microorganismos en los diferentes hospitales, ¿no? Otro de los mecanismos es los esterilizantes químicos, principalmente ácido peracético y glutaraldehído, que son los dos principales compuestos que se utilizan para ello. Pues son estos dos los dos agentes principales. En este caso, pues son agentes oxidantes, ¿no? Tienen una muy buena actividad de eliminación, y principalmente pues para productos, perdón, no productos, para instrumentación quirúrgica, ¿no? Que bueno, pues esos son como lo más eficiente en cuanto a las intervenciones inmediatas, ¿no? Muy bien. Ok, entonces esto tendría que ver con la eliminación total de los microorganismos y los diferentes compuestos que se utilizan para ello. En el caso de la desinfección, cuando hablamos de desinfección o este, se ha popularizado mucho la idea esta de decirle sanitizante, pero lo correcto es llamarlo desinfección. Entonces, aquí en este sentido, hablamos de que cabe la posibilidad en términos de probabilidad de un buen porcentaje, dependiendo de los niveles de desinfectantes, que algunos organismos puedan sobrevivir a estas condiciones. Entonces, por eso es que en algunos productos que ustedes luego pues han observado en el mercado, nunca les aseguran el 100% de eliminación de los microorganismos. En realidad lo que están haciendo es tener un nivel, si bien eh, no alto, pero sí lo suficiente para eliminar una muy buena cantidad de microorganismos, ¿no? Entonces, los microorganismos también se destruyen mediante estos procedimientos de desinfección, pero bueno, pues sí, hablaremos que algunos podrían estar resistiendo en estas condiciones, ¿no? Aquí normalmente lo manejan como tres niveles de desinfección: nivel alto, intermedio y bajo. Yo les hablaré solamente de los niveles altos y bajos porque delimitar un desinfectante intermedio en realidad pues depende de las condiciones en las cuales ustedes estén laborando o de las concentraciones a las cuales estén trabajando en los sitios, en los sitios en los que estén y de manera protocolaria, pues quiénes van a estar utilizando en qué porcentaje, ¿no? Entonces, hablamos de desinfectantes de alto nivel cuando nos referimos pues principalmente a aquellos que casi están, de hecho, ya en los límites de la desinfección, de la esterilización, pues se utilizan principalmente en determinados tipos de instrumentación, ¿no? Algunos son invasivos, algunos no, pero pues en este caso podríamos hablar de los endoscopios, instrumentos quirúrgicos, algunos plásticos, ¿no? Entonces, algunos otros componentes que no pueden llevarse a la esterilización porque no resisten las altas temperaturas, la radiación o el calor. Y en este sentido, pues hablamos de principalmente glutaraldehído, peróxido de hidrógeno,
ácido peracético y compuestos de cloro, ¿no? Los desinfectantes de bajo nivel en realidad son para cuestiones no invasivas, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, inclusive de algunos compuestos de amonio cuaternario en los cuales pues solamente se utilizan con los instrumentos, ¿no? De medición, como son los de medición de la presión arterial o los electrodos, algunos estetoscopios. Entonces, pues son como algunas condiciones pues limitadas solamente al contacto primario, ¿no? Hay una tabla que podemos consultar también, en la cual, bueno, nos da cuenta específicamente de la concentración del nivel de actividad, dependiendo de cuál es el método, ¿no? Si se utiliza por calor, en este sentido, pues normalmente hablamos de desinfecciones por calor húmedo a partir de los 75 a los 100 grados centígrados durante unos 30 minutos, se considera como una exposición elevada. En el caso de los líquidos, el glutaraldehído al 3,5 o al 2% se consideran también elevadas, peróxido de hidrógeno al 3 o al 25%, formaldehído al 3 al 8, dióxido de cloro. Puede ser variable al igual que el ácido peracético. Los compuestos de cloro, pues se dice que es una cuestión de una 100 por 1000 o 1 por 100 partes por millón de cloro libre. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cloro más adelante, pero las concentraciones de cloro igual también dependen no solamente de la concentración, sino también de la temperatura. El alcohol etílico o isopropílico que se utilice en unas concentraciones que van de los 70 a los 95. Los compuestos fenólicos que que en ese sentido ocupan una desinfección intermedia o baja a partir del 0,4 al 5%. Los compuestos de yodo de 30 a 50 partículas por millón de yodo libre o compuestos de amonio cuaternario, ¿no? Entonces es importante irlo identificando o diferenciando, ¿no? Bueno, eh, hay otro término que necesitamos incluir en este sentido y es lo que nosotros conocemos como la antisepsia. Ustedes a lo mejor están familiarizados con el término de asepsia. Aquí una de las grandes diferencias es más bien hacia dónde va dirigido. Normalmente nos referimos a la asepsia cuando nos referimos a cualquier superficie inanimada, llámese mesa de trabajo, mesa de exploración, escritorios, mesas de laboratorio, etcétera. Cuando nosotros lavamos o limpiamos a manera de desinfección, pues estamos haciendo una asepsia del lugar. Pero el término antisepsia está dirigido solamente a las superficies cutáneas, buscando reducir la mayor cantidad de microorganismos en estas superficies, ¿no? Entonces, sí, sí me gustaría que les quedara muy claro esta parte o estas dos diferencias entre la asepsia y la antisepsia, porque son conceptos que vamos a estar trabajando más adelante, ¿vale? Para ello, pues se utilizan diferentes compuestos. De los primeros que vamos a ver, pues serían la utilidad justamente del cloro. Cuando nosotros nos referimos a la utilidad del cloro, pues dependerá también de las concentraciones a las cuales estemos utilizándolo o nosotros podamos acceder a estas concentraciones. Normalmente los alcoholes tienen una actividad conocida como germicida. Eh, pues esto quiere decir que los germicidas, o cuando hablamos de algunos compuestos germicidas, refiere a la eliminación total de microorganismos, ¿no? O a la eliminación de los microorganismos. Hay otro término derivado de eso que se conoce como bactericida, ¿no? El bactericida va a ser la limitación del crecimiento de esos microorganismos. Mientras que uno lo elimina, hablando en términos de germicida, los bactericidas van a limitar el crecimiento de los microorganismos, ¿no? Entonces, quería hacer esta acotación. Y bueno, la actividad de los alcoholes tiene que ver con la eficiencia, también apoyada por la presencia de agua. Eh, por lo tanto, el alcohol al 70% es más activo que el alcohol al 95%. Aquí, por ejemplo, la inclusión de una mayor concentración de alcohol resulta no tan efectiva y en algunos casos más bien resulta dañina para la piel por la irritación o por la susceptibilidad que pudieran llegar a tener. Pero cuando se combina con agua, y esto ya se ha visto que ahora por eso es que normalmente
en las farmacias, pues venden estas concentraciones al 75%, ¿no? Pero la combinación con agua, pues permite tener, en principio, una hidratación y en segundo, pues una dispersión del alcohol con mayor eficacia, ¿no? Entonces, sí es importante esta señalización, dado que, pues, los compuestos no necesariamente en una elevada concentración de alcohol son más efectivos, ¿no? Ok, las siguientes serían el apoyo de los yodos, ¿no? El yodo, pues como tal, pues es un halógeno, ¿no? Es un compuesto que normalmente este, contiene grandes cantidades. Bueno, en algunos casos también puede contener cantidades de cloro asociadas, ¿no? Pero normalmente las soluciones de yodo son más eficaces cuando se combinan con alcoholes, ¿no? Para la eliminación de microorganismos, para la antisepsia. Y bueno, pues principalmente actúan sobre la membrana celular, también eliminan algunas de las capas de azúcares cuando se trata de algunas esporas o cuando se trata de de algunas cápsulas de las bacterias, ¿no? O de estos encapsulamientos de bacterias. Entonces, pues también podríamos tener una zona bastante eficaz. La clorexidina, que también es un compuesto que es utilizado principalmente eh, con jabones, ¿no? O se utiliza también apoyado de jabones. Normalmente son los compuestos que ahora están vendiendo o siendo más utilizados para la eliminación de COVID, ¿no? Y por último serían los PCMX, ¿no? Para clorometagilenos, que son también algunos compuestos que normalmente están apoyados, ayudados con compuestos de amonios cuaternarios, en los cuales pues el principal grupo covalente que existe en estos compuestos de amonios cuaternarios ayuda a la eliminación de algunos puentes de, de- de nitrógeno en los enlaces de las membranas lipídicas y bueno, pues esto elimina principalmente a los microorganismos, ¿no? Aquí hay una tabla de concentraciones en la cual, bueno, nos da cuenta de cuáles las concentraciones a las cuales se puede manejar esto como niveles antisépticos. El alcohol etílico, el más utilizado, y el isopropílico pueden estar en concentraciones de 70 a 90%, los yodóforos de 1 a 2 miligramos de yodo libre o de yodo disponible, la clorhexidina de 0,5 a 4% para cloro metagilenos en 0,5 a 3,75 y el triclosan en 3 a 2%, ¿no? Y bueno, por último, sería como ver nada más las propiedades espermicidas y desinfectantes de los diferentes antisépticos que, que ya estuvimos ahorita nosotros revisando, que serían estos, como en el caso de los alcoholes, ¿no? Que en esta tabla nos da cuenta principalmente de cuáles son la eliminación que tiene o la efectividad que tiene sobre los microorganismos. Hablando en términos de bacterias, cuando nosotros nos referimos a los alcoholes, pues son bastante eficaces, pero no así con las esporas bacterianas, inclusive con algunos virus que podrían ser como los virus desnudos, ¿no? Y bueno, pues así podemos ir mencionando algunos. Peróxido de hidrógeno, siendo más efectivo casi en todos, formaldehído, este, muy efectivo en todos, fenólicos, exceptuando las esporas bacterianas. Bueno, vamos a mencionar en este sentido los más resistentes, que serían en los fenólicos, en el cloro, puede o no, dependiendo de las concentraciones, los yodos, este, el glutaraldehído, es bastante eficaz para la eliminación de las esporas y los compuestos de amonio cuaternario no necesariamente eliminan las esporas bacterianas, ¿no? Estos compuestos que no están eliminando eh, las esporas bacterianas son los que ese es el 0,01% de probabilidad de que retengan algunos germicidas, algunos desinfectantes de esta zona, ¿no? Que ustedes en los productos ven la eliminación del 99,99, pues es justamente por estas esporas bacterianas, ¿no? Inclusive por algunos virus, les decía yo, por estos virus que son virus desnudos, como en el caso de los rotavirus, que son bastante resistentes a las superficies, ¿no? Entonces, bueno, pues son resistentes en ese sentido.
hablando de desinfectantes y hablando de antisépticos, pues en el caso del alcohol, pues la mayoría va a ser efectiva, exceptuando siempre a la resistencia de las esporas bacterianas, ¿no? Que vamos a ver cuáles son las características de ello más adelante y por qué no pueden ser eliminadas con estos compuestos de manera tan efectiva, ¿no? Bueno, creo que, creo que hasta aquí. Les recuerdo que me gustaría que anotaran sus preguntas, las trabajamos en clase y les voy a dejar un pequeño foro para poderlo ir agregando, ¿vale? Pues muchas gracias por todo.